Ansonia, Connecticut. En la guardería Bright Morning Star Daycare, su propietaria, Rosie Clark, comenzó a preocuparse. La encargada del grupo de bebés, Christine Holloway, de 43 años, aún no había llegado al trabajo. Para una cuidadora amable, a quien sus compañeros conocían como una persona extremadamente responsable y puntual, ese retraso era completamente fuera de lo común. Los empleados intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. Alrededor de la 1 de la tarde, después de que Rosie llamara a los familiares de Christine, se comunicó con la policía para solicitar que revisaran su apartamento en 6-1 Myrtle Avenue. La vivienda estaba ubicada en el segundo piso, sobre un garaje para 3 automóviles. Mientras inspeccionaba el edificio desde el patio, un oficial de policía notó que una de las ventanas saledizas estaba entreabierta. También encontró entreabierta la ventana del ático del baño del apartamento. Debido al clima helado, esos detalles despertaron una preocupación especial. Nadie respondió cuando tocaron la puerta y, en el interior, no había señales de movimiento. Al mismo tiempo, nada más indicaba que hubiera ocurrido algo fuera de lo normal, aunque todo parecía indicar que Christine simplemente no estaba en casa. Christine era la madre de Vanessa, de 14 meses, a quien criaba junto con su novio, José Morales. José les dijo al hermano y a la cuñada de Christine que esa mañana, alrededor de las 7, la había visto salir rumbo al trabajo junto con Vanessa. Como Christine trabajaba en la guardería, Vanessa estaba con ella todos los días, por lo que no necesitaba hacer arreglos para que alguien más cuidara de su hija. Christine conoció a José a través de una aplicación de citas en línea. De una relación anterior, él tenía 2 hijos, Isaac e Isabella, quienes vivían con él durante la semana en el sótano de la casa de su madre en Fairhaven. Los fines de semana, José solía quedarse con Christine en Ansonia. Con esa información, Officer Smith y Sergeant Guerrera del Ansonia Police Department decidieron llamar a José. Amigos, los voy a interrumpir por un momento. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me están viendo. Así que quiero pedirles que me cuenten en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es en este momento donde ustedes viven. Gracias por tomarse el tiempo de responder. Los estaré leyendo en los comentarios. Y ahora, continuemos. Saying that she's the sister of Christina Holloway? All right. Is that Christina your girlfriend? Yeah. Okay. She's saying that she couldn't contact her all day today. She said that she talked to you today and that you said you saw her leave this morning. I saw her leave early in the morning to go to work. That's about it. Who is she with when she left? 24th Street. Is that your baby as well? Yes. José les dijo a Steven y Jod que la última vez que había visto a Christine fue esa misma mañana, alrededor de las 7, cuando ella salió rumbo al trabajo junto con Vanessa. Sin embargo, durante la conversación con Officer Smith y Sergeant Guerrera, cambió su versión. Ahora José afirmaba que solo había hablado con Christine por teléfono a esa hora y que en realidad no la había visto. Según él, la última vez que se habían visto había sido el viernes por la noche, cuando, después de celebrar juntos el Día de Acción de Gracias, cada uno regresó por su lado frente a la casa de su madre. Durante la conversación, los oficiales le preguntaron exactamente cuándo había visto a Christine por última vez. José insistió en que había sido el viernes, aunque reconoció que alrededor de las 7 de la mañana habían hablado por teléfono cuando supuestamente ella se estaba preparando para ir al trabajo. Sin embargo, esa no era la única contradicción en sus declaraciones. José les dijo a las autoridades que su novia conducía un Mazda Protege dorado del año 2002. En realidad, ese vehículo ya no estaba registrado a nombre de Christine. Aproximadamente una semana antes, ella había comprado un automóvil nuevo, un Ford Focus negro del año 2017. Su familia conocía muy bien esa compra. Es más, según ellos, fue el propio José quien ayudó a Christine a elegir el nuevo automóvil en el concesionario. Sin embargo, durante la conversación con la policía, parecía haber olvidado por completo ese hecho. Los investigadores le explicaron a José que todos estaban preocupados por la desaparición de Christine, pero que lo que más les inquietaba era el paradero de su pequeña hija, Vanessa,
que apenas tenía 1 año de edad. Cuando le preguntaron qué automóvil usaba Christine, volvió a responder que era un Mazda Protege dorado del año 2002. Al preguntarle entonces quién utilizaba el Ford Focus negro, Jose aseguró que no sabía nada sobre ese vehículo y que, hasta donde él sabía, Christine no tenía otro automóvil. La conversación con José Morales despertó una gran preocupación. Después de eso, los oficiales regresaron a Myrtle Avenue y volvieron a tocar varias veces la puerta del apartamento de Christine, pero nuevamente no obtuvieron respuesta. Mientras evaluaban la situación, al mismo tiempo entrevistaban a los residentes del vecindario, con la esperanza de encontrar a alguien que hubiera visto recientemente a Christine o a Vanessa. Nadie informó haberlas visto en los últimos días. Sin embargo, uno de los testigos contó que ese mismo día había visto a José salir del apartamento de Christine. They came out, they said no car was in the driveway, no car was here. She's a mother of a 1-year-old. She always shows up at work. She always contacts us. We haven't heard from her. This is really, really bad. We have a bad feeling. Talking to boyfriend says I haven't seen her. I haven't talked to her all day. I talked to her in the morning, but I haven't seen her. We just get to the house now. There's a couple windows open on the second floor, which is really odd because obviously it's freezing out. I had him do a neighborhood canvas. One of the neighbors said, "Hey, I saw him driving her car out of here this afternoon. I can't get into the house. I'm going to kick in the door in a minute." Ante todas las circunstancias y contradicciones que habían reunido, las autoridades decidieron entrar al apartamento por la fuerza. We're going to attempt to make entry. Police department. Police department. Please. Police department. Oh shit! What? Fuck, dude. What? Holy shit! Get the DV here. Holy fuck. Okay. Fine, back out. No, clear the room. Clear the house. En el baño, los oficiales encontraron el cuerpo de Christine. Era evidente que había fallecido. De inmediato, las autoridades acordonaron la escena del crimen y comenzaron la búsqueda de la pequeña Vanessa. Sin embargo, la niña no estaba en el apartamento junto a su madre. En ese momento, el paradero de Vanessa seguía siendo desconocido. Aún era considerada una persona desaparecida. Today, the identity of the female victim found inside 6.5 Myrtle Avenue on Monday, December 2nd, 2019, was positively identified as Christine Marie Holloway, age 43, the mother of Vanessa Morales, our missing 1-year-old baby. Vanessa Morales is still missing, and we, along with the FBI, Derby Police, Connecticut State Police, are still following leads to locate Vanessa to return her home safely. Christine Marie Holloway tenía 43 años. Era la mayor de 5 hermanos y, desde muy pequeña, se distinguió por su carácter cariñoso y su sincero deseo de cuidar de los demás. Uno de sus mayores sueños era convertirse en madre. Ese sueño se hizo realidad cuando nació su hija Vanessa. Como trabajaba como cuidadora en una guardería, Christine adoraba a los niños, especialmente a los bebés. Según sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, tenía una paciencia extraordinaria y era una persona sumamente bondadosa. La fe también ocupaba un lugar muy importante en su vida. Christine era miembro de Columbia, una comunidad de mujeres católicas unidas por la hermandad, el servicio, la fe y el apoyo activo a su comunidad. La autopsia reveló que la causa de la muerte de Christine fueron al menos 8 golpes con un objeto contundente. Lo más probable es que el arma homicida hubiera sido un martillo, pero nunca fue encontrado en el apartamento. Los investigadores concluyeron que la mujer fue atacada cerca de la cuna de Vanessa y luego fue dejada agonizando en el rellano de las escaleras dentro del apartamento. Más tarde, alguien desnudó a Christine y trasladó su cuerpo hasta la bañera, donde finalmente fue encontrado por la policía. En el momento del hallazgo,
era evidente que la mujer llevaba varias horas fallecida. Uno de los tenientes que trabajó en la escena informó que vio un órgano interno extraído del cuerpo de Christine, el cual se encontraba junto a la bañera. Según la evaluación de los médicos forenses, la muerte ocurrió en algún momento entre la noche del sábado y las primeras horas de la mañana del domingo. En una de las manos de la víctima encontraron mechones de cabello que muy probablemente había arrancado de su agresor mientras luchaba desesperadamente por su vida. Al inspeccionar el apartamento, los investigadores observaron que, con excepción del baño, todo estaba limpio y ordenado. Incluso había velas aromáticas encendidas. Sin embargo, cuando los especialistas de Connecticut State Police comenzaron el análisis forense detallado, encontraron rastros de sangre en las paredes, las alfombras y numerosos objetos en el área donde estaba la cuna de Vanessa. La mecedora, los juguetes de peluche y los contenedores con juguetes infantiles también dieron positivo por la presencia de sangre. Entre esos objetos encontraron un zueco infantil rosa de Crocs. El otro zapato no apareció. Todo indicaba que, después del ataque, alguien había intentado limpiar cuidadosamente la escena del crimen. Debajo del fregadero de la cocina, los peritos encontraron un balde con trapos mojados que habían cambiado de color debido a la suciedad. Cuando desmontaron el desagüe del fregadero, hallaron pequeños fragmentos de tejido óseo que, tras los análisis, fueron identificados como pertenecientes a Christine. Otro detalle extraño era un contenedor de reciclaje desbordado que estaba en el porche, lleno de latas vacías. Dentro del apartamento, los investigadores también vaciaron el contenido de otro recipiente completamente lleno. En él había más de 12 latas de cerveza vacías y alrededor de una docena de botellas plásticas de agua vacías. Sin embargo, el análisis toxicológico confirmó que Christine no tenía alcohol en su organismo al momento de su muerte. Según sus seres queridos, ella no consumía bebidas alcohólicas en absoluto. Al analizar las muestras de sangre recolectadas de distintos objetos del apartamento, los expertos no lograron obtener un perfil completo de ADN. Aunque era lógico suponer que entre el material biológico se encontraba el ADN de la propia Christine, ninguna de las muestras analizadas contenía ADN de la pequeña Vanessa. The family would like to thank all the law enforcement agencies involved with searching for my baby niece, Vanessa Morales. My name is Anna, and I'm Vanessa's aunt. We, the family, would like to ask for everyone in our communities and beyond us to help bring baby Vanessa home safely. Anyone with any information on her whereabouts, we beg of you to please contact Ansonia Police Department or call the FBI tip line 203. El hombre que utilizaba el garaje de la planta baja del edificio en 61 Medio Myrtle Avenue como taller, les dijo a los investigadores que, el viernes, entre las 4 y las 5 de la tarde, había escuchado ruidos fuertes y voces provenientes del apartamento del piso superior. Según su relato, oyó la voz de un hombre, sonidos similares a golpes de martillo contra una pared, como si alguien estuviera construyendo algo, además de un ruido que parecía el de muebles siendo arrastrados. Cuando salió del edificio esa noche, la ventana salediza del apartamento sobre el garaje seguía abierta, a pesar del frío del invierno. Otro vecino informó que, en la mañana del 30 de noviembre, sábado, vio a Jose cerca del apartamento de Christine. Según el testigo, estaba instalando un asiento infantil para automóvil en el Ford negro, junto al cual se encontraba una niña pequeña, que al parecer era Vanessa. Cuando la policía llegó al lugar, el asiento infantil no fue encontrado ni en el Ford Focus de Christine ni en ninguna otra parte de la propiedad. Otro vecino, George O'Mara, contó que no había visto a Christine desde hacía varios días. Sin embargo, sí vio a José salir del edificio el lunes por la tarde, poco después de que la policía acudiera por primera vez a revisar el apartamento. Más tarde, esas declaraciones fueron confirmadas por las grabaciones de las cámaras de seguridad. En ellas, se observaba a Jose salir de la vivienda alrededor de las 2 de la tarde y marcharse en su Nissan Sentra. El vehículo era fácil de identificar por una característica muy particular. Tenía el silenciador averiado y colgaba muy cerca del suelo, por lo que el automóvil podía reconocerse no solo por su apariencia, sino también por el sonido que producía. Mientras tanto,
Los investigadores comenzaron a recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en Myrtle Avenue, West Street, Mott Street y Cottage Road. Una de las cámaras tenía una vista clara de la carretera por la que los vehículos llegaban al apartamento de Christine y salían por West Street. Analizar y comparar todas esas grabaciones tomó varios días. Sin embargo, para ese momento, la investigación ya contaba con un testigo que había visto a José Morales salir del apartamento después de que, según la evaluación de los expertos, Christine ya había muerto. Además, durante la conversación telefónica con los oficiales, él ya había proporcionado explicaciones falsas o como mínimo engañosas. Igualmente, sospechosa resultaba su casi total falta de preocupación por la desaparición de su novia y de su pequeña hija. Más tarde, José fue localizado en la casa de su madre, Lidia de Jesús, y de su padrastro, Marcos García. Fue trasladado a la estación de policía para ser interrogado. En ese momento, únicamente le informaron que Christine y Vanessa eran consideradas personas desaparecidas. Durante el trayecto de 38 minutos hasta la estación, Jose, de 43 años, se comportó con una calma inusual. Habló de lo mucho que le había gustado el vehículo policial. Comentó que llevaba un estilo de vida sobrio, que no consumía drogas y que casi no bebía alcohol. Al mismo tiempo, no preguntó ni una sola vez por el paradero de su pequeña hija. Cuando comenzó el interrogatorio, José intentó restarle importancia a su relación con Christine. Según él, su romance no era serio y mantenían el contacto principalmente porque criaban juntos a Vanessa. We're not that close. It's like we have a baby, but it's not like she my girlfriend. Might help her out a little bit. Yeah, no, so we in love with the baby. So we're gonna come over and stay over our house and holiday and things like that for the baby. So you do all that for Vanessa? Yeah, it's for It's not for Christine. It's not for Christine, it's for Vanessa. Yes, I agree. So your family likes it. Durante el interrogatorio, José afirmó que la última vez que vio a Christine y a Vanessa fue el viernes por la noche, cuando ellas se marcharon de la casa de su madre, donde todos habían pasado varios días celebrando el Día de Acción de Gracias. Según su versión, después de eso fue a ver a un conocido llamado Héctor, y más tarde ambos viajaron a Bridgeport. Sin embargo, al principio José no pudo decir ni el apellido de Héctor ni la dirección donde vivía. Durante todo el interrogatorio, José insistió en que no tenía la menor idea de lo que había sucedido con Christine y con su hija Vanessa. Más adelante, comenzó a mostrarse indignado y preguntó por qué los familiares de Christine tampoco estaban siendo interrogados en la estación de policía, insinuando que las sospechas no deberían recaer únicamente sobre él. Someone came to my house and said, Vanessa's missing and it's not with 1-year-old daughter. I'm worried. That's why I keep trying to call my kids. It was there the whole ride here. You talked about everything but her. The whole ride here, you didn't talk about a 1-year-old daughter that's missing. I don't get that. And the only reason you're here It's to find her. is to help us find her. All right, so it's So where is she? I don't know. Do you know where your daughter is? No, I don't know. My daughter is with Christine. So where's Christine? Después de poco más de 40 minutos de interrogatorio, José decidió poner fin a la entrevista y abandonar la estación de policía. En ese momento, los investigadores todavía estaban analizando las pruebas recolectadas en el apartamento, inspeccionando los vehículos y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad, por lo que aún no existían fundamentos legales para arrestarlo. Sin embargo, las autoridades insistieron en que José entregara la ropa que llevaba puesta para realizarle un análisis forense. Era evidente que esa decisión no le agradó. Mientras José se quitaba la camiseta, los investigadores observaron un pequeño moretón en el lado derecho del pecho. También notaron raspaduras en los nudillos de ambas manos, arañazos apenas visibles en ambos antebrazos, así como hinchazón y enrojecimiento en el lado derecho de su rostro. Durante la inspección de los tenis negros con los que José había llegado a la estación de policía, los peritos encontraron manchas y partículas de un material similar a tejido. Todo fue recolectado y enviado al laboratorio para su análisis. A pesar del interrogatorio,
José no proporcionó ninguna información que pudiera ayudar a localizar a Vanessa. En ese momento, además, aún no sabía que Christine había sido encontrada asesinada. Una vez finalizado el interrogatorio, los oficiales llevaron a José a la casa de su madre en Fair Haven. Las autoridades permanecieron en el lugar para resguardar la vivienda mientras obtenían una orden judicial de cateo. Fue entonces cuando les informaron a Lydia, Marcos y José sobre la muerte de Christine. José permaneció sentado a la derecha de la sala, observando en silencio la reacción de su madre al enterarse de la trágica noticia. We know where Christine is. You know where Christine is? Yes. Oh, you guys found her? Yes. Well, what about the baby? Christine's dead. No. ¿Cómo va a ser? What happened to her? What happened to her? ¿Cómo va a ser? No. We're looking for Christine is dead. your son to shine a light on our situation that we're working with right now. So to let you know this, it's a homicide. Oh my God. We are looking for all the help we can get. La búsqueda de Vanessa era extremadamente urgente. Cada minuto podía resultar decisivo. Las autoridades utilizaron todos los recursos a su alcance para intentar que José dijera lo que sabía. Uno de esos métodos fue una conversación en presencia de sus padres. Durante esa conversación, los investigadores señalaron las numerosas contradicciones en sus declaraciones. Le explicaron que el vehículo que Joe se había identificado como el automóvil de Christine nunca fue localizado. Al mismo tiempo, ellos sí conocían el paradero del Ford Focus negro, cuya existencia él había afirmado desconocer anteriormente. Las autoridades también le recordaron a José que, cuando le preguntaron por la reciente compra del nuevo automóvil de Christine, al principio negó saber cualquier cosa al respecto. Solo más tarde admitió que sí conocía el nuevo vehículo. Los investigadores señalaron directamente esa contradicción en sus declaraciones. Además, le informaron a José que su propio automóvil ya había sido incautado para ser sometido a un análisis forense. Después de eso, Marcos se dirigió a José, ya no como testigo, sino como padre. Le preguntó directamente a su hijo dónde se encontraba su pequeña hija. Hasta ese momento, José casi no había mostrado ninguna emoción. Sin embargo, tras la pregunta de su padre, comenzó a repetir con insistencia y de manera muy emotiva que no tenía la menor idea de lo que había sucedido con Christine ni con su hija, Vanessa. I don't know. What you want me to come up with an idea, make something up? What happened to What you want me Christine? to think? What happened What to you want me to Christine? say? To just invent a situation? I don't know. What were you You doing guys after? have to break the door in there to get in? You broke the door to get in? Why don't you tell us the story if you want to say something? Los investigadores supieron por Lydia y Marcos que, esa noche de viernes, José salió de la casa aproximadamente al mismo tiempo que Christine. Ella se fue en el Ford Focus y él en su Nissan Sentra con el ruidoso silenciador. José afirmaba que esa noche no había estado con Christine, sino con su amigo Héctor. Durante la conversación, su madre les recordó a los investigadores que ese mismo fin de semana él la había llamado por FaceTime desde la casa de Christine en Myrtle Avenue. Al principio, José explicó que había hecho esa videollamada desde el teléfono de Héctor, pero más tarde corrigió su versión. Según su relato definitivo, había utilizado su propio iPad para realizar la llamada. Where you was there? I was at Hector. When? How does he not know where he was yesterday? It's not even 24 hours later. How does he not know that? I say I was at my boy's Hector. No, you weren't, because you were leaving the house at 1:49. We have him on video leaving the house, and we also have a On witness saying video? he was there. Today? On Yeah, video. Monday. I was at his house. On Monday. I was with him. On Monday. The weekend. No, Monday. But you just said you were with Hector on Monday. You said, I don't I was- remember when I was listen, doing on Monday. I was You with said, "Oh, now Hector I'm on with the Hector." weekend. The weekend. What about Monday? They asking about Monday. Listen, you don't have to answer. You can do whatever you want. You can leave. Well, I'm here, and you are putting
putting up a lot of walls. It's not that I got a lot of walls. Yeah, but Maybe my brain so, is messed up. Maybe I'm not a clear-minded person. okay, I can understand that. You have a lot of stress in your life. Yeah, I have no job. Okay, so I'm broke. You I got, live with my parents and my kids. and you got 3 kids, and you're trying to support the 3 kids. I can't. Yeah, that's not easy. That's not easy. Yeah, and you should be the one supporting your parents, but you can't right now because that's how hard it is. And you just lost your job a few months ago. I understand all that. You know, that puts people in the wrong mindset. No, Right. it's not. No, He does. Yeah, he does. He put it but sometimes you don't think clearly about things, exactly. right? You know, and No, I FaceTime you from Hector's house, make you believe that I was with her. Did you see her? Did you see anything in the background? You saw my face on FaceTime. I was making you believe that I was at Christine, but because I didn't want you to think that I'm out with my friend partying. so what were you FaceTiming with? What phone were you FaceTiming with? With Hector's. Do you have your phone? Yeah. All right, so then you should have Hector's No. contact. You should have Hector's contact for No, that. I was FaceTiming with the... Oops. Más tarde, en cumplimiento de una orden judicial, los investigadores incautaron el iPad que José compartía con su hijo Isaac. El análisis forense confirmó que fue desde ese dispositivo que se realizó la llamada por FaceTime a su madre, utilizando la red Wi-Fi de la casa de Christine en Myrtle Avenue. A medida que avanzaba la investigación, los detectives también prestaron atención a una llamada al 911 recibida por la policía de Ansonia el sábado 1 de diciembre, alrededor de las 2 de la madrugada. La llamada se hizo desde el teléfono celular de José Morales, y la señal fue transmitida por una antena ubicada a una calle del apartamento de Christine. La conversación duró 1 minuto con 14 segundos. Durante la llamada, una voz masculina, difícil de entender, pronunció el nombre de la calle Myrtle Avenue. La mayor parte de lo que se dijo era inaudible e incomprensible. Sin embargo, en la grabación se podía escuchar ocasionalmente una voz femenina de fondo. Después de mejorar la calidad del audio, los expertos lograron distinguir las palabras de la mujer, quien decía: «Detente, cuelga el teléfono, ¿a quién estás llamando?». Después de eso, la llamada se interrumpió y, a pesar de varios intentos, el operador nunca logró volver a comunicarse. Los oficiales fueron enviados a Myrtle Avenue para verificar si estaba ocurriendo algo sospechoso. Como no conocían el número exacto de la vivienda, la patrulla solo recorrió la calle, pero no encontró nada fuera de lo común. Mientras tanto, la cantidad de pruebas que vinculaban a José Morales con el asesinato, o al menos con el intento de ocultar sus rastros, seguía aumentando. En el baño de su casa, los investigadores incautaron toallas y esponjas con rastros de una sustancia similar a la sangre. En el maletero de su Nissan, encontraron una gran bolsa negra de basura para construcción, con una mancha rojiza. Los análisis de laboratorio confirmaron que contenía ADN de Christine. Las muestras tomadas de los pedales del acelerador y del freno, así como de las manijas interiores y exteriores de las puertas del vehículo, también coincidieron con el ADN de Christine. Los datos del teléfono celular de José también resultaron fundamentales. Finalmente, la policía localizó al amigo llamado Héctor, con quien José aseguraba haber pasado todo ese fin de semana. Se trataba de Héctor Rodríguez, de New Haven. Los registros de telefonía celular confirmaron que el viernes por la noche ambos estuvieron juntos en Bridgeport, tal como José había declarado. Al principio, Héctor les dijo a los investigadores que habían pasado todo el fin de semana juntos. Más tarde, admitió que había dicho eso únicamente porque José le pidió que respaldara esa versión. En realidad, José solo iba y venía durante el sábado y el domingo, mientras que la mayor parte del tiempo la pasaba en otros lugares. Esa versión fue confirmada tanto por los datos del teléfono celular de José como por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Las cámaras registraron que, alrededor de las 6 de la mañana del sábado, aproximadamente 4 horas después de la misteriosa llamada al 911, su Nissan, con el ruidoso silenciador, salió de Myrtle Avenue y tomó Derby Avenue en dirección a St. Michael's Church. Menos de 15 minutos después, Jose llegó a una estación de servicio Shell en Main Street.
donde entró a la tienda e intentó comprar cigarrillos. Sin embargo, su tarjeta bancaria fue rechazada. Más tarde, ese mismo día, volvió a dirigirse hacia Derby Avenue, pero esta vez conduciendo el Ford Focus que pertenecía a Christine. Después de eso, el automóvil regresó al apartamento. El teléfono celular de Christine también siguió ese mismo recorrido. Para el lunes 2 de diciembre, ambos vehículos estaban estacionados frente a la vivienda. Así quedó registrado por la cámara corporal del Officer Kelly, quien ese día realizó la primera verificación en el domicilio de Christine. Según los investigadores, en ese momento José Morales casi con toda seguridad se encontraba dentro del apartamento. Allí también permanecía el cuerpo de Christine, quien, de acuerdo con la investigación, llevaba muerta desde la noche del sábado. La importancia del viaje de José a St. Michael's Church quedó clara después de una llamada de la organización benéfica Kiducation, que había instalado contenedores para donaciones junto a la iglesia en Derby Avenue. El 5 de diciembre, un empleado de la organización vació los contenedores y encontró bolsas con objetos cubiertos por una sustancia similar a la sangre. La directora, Mary Tuttleback, revisó el contenido y, entre juguetes, ropa infantil y diversos artículos para bebés, encontró un paquete de cartas dirigidas a Christine Holloway en 6 medio Myrtle Avenue. Introdujo el nombre de Christine en un buscador de internet y llamó inmediatamente a la policía. Las autoridades llegaron en menos de 5 minutos. El contenido de las bolsas conmocionó a los investigadores. En su interior, encontraron un contenedor para pañales usados, una almohada para bebé, una radio de juguete, ropa infantil, bloques de construcción, juguetes de peluche y una toalla ensangrentada. Entre esos objetos también había varias cartas y documentos dirigidos a Christine. Durante la inspección posterior, los oficiales incautaron libros infantiles, rompecabezas, bloques y otros juguetes. Además de los artículos para bebé, las bolsas también contenían ropa de adulto, tanto de hombre como de mujer. Parte de la ropa masculina era talla XXXL. Los investigadores también encontraron un sueco infantil rosa de Crocs para el pie izquierdo. Encajaba perfectamente con el zapato derecho que anteriormente había sido encontrado en el apartamento de Myrtle Avenue. En muchos de los objetos recuperados de los contenedores, los expertos encontraron ADN de Christine con un alto grado de certeza. En algunos artículos, los rastros biológicos eran menos evidentes, pero los investigadores concluyeron que todos esos objetos provenían de su apartamento. No se encontró ADN de Vanessa en ninguno de los objetos recuperados. La búsqueda de la niña de 1 año continuaba. Entre los objetos encontrados en los contenedores faltaban varios artículos que, según los familiares de Christine, ella utilizaba todos los días para cuidar de su hija: una manta con lunares, una mochila gris para pañales y un asiento infantil para automóvil Graco. Tampoco fueron encontrados ni en el apartamento ni en el vehículo de Christine. Poco después, la policía de Ansonia anunció oficialmente el arresto de José Morales como sospechoso del asesinato de Christine. Al mismo tiempo, las autoridades hicieron un llamado al público para ayudar a localizar a Vanessa. El FBI ofreció una recompensa de $10,000 estadounidenses por información que ayudara a encontrar a la niña. These items may be with Vanessa or they may have been discarded at some point. If any of the items are located, they should not be touched and a phone call should be made to the Ansonia Police Department. Hopefully these pictures on this side can help us jog someone's memory. They may have seen something they didn't realize it was important. José no colaboró en la búsqueda de su hija y afirmaba que no tenía ninguna información que pudiera aportar a los investigadores. Al menos, esa fue su postura al principio. Sin embargo, después de varios interrogatorios, su versión de lo ocurrido durante aquel fin de semana cambió. José declaró que, el viernes por la noche, cuando se reunió con Héctor, consumió PCP, también conocido como polvo de ángel. El PCP es una sustancia narcótica que puede provocar alucinaciones, una percepción distorsionada de los sonidos y comportamiento psicótico. José les dijo a los investigadores que consumió esa droga en varias ocasiones durante ese fin de semana, por lo que casi no recordaba lo que había sucedido durante esos días. Según su versión, cuando su memoria comenzó a regresar poco a poco, supuestamente recordó que, tarde en la noche del sábado, 2 hombres desconocidos irrumpieron por la fuerza en el apartamento. José afirmó que los atacantes lo dejaron inconsciente durante un tiempo.
Luego asesinaron brutalmente a Christine mientras él se encontraba indefenso y después secuestraron a su hija. A pesar de esas explicaciones, José no se declaró culpable del asesinato de Christine. Además, fue acusado de destruir y ocultar pruebas por haber intentado limpiar la escena del crimen. En ese momento, todavía no se le habían presentado cargos relacionados con la desaparición de Vanessa, aunque Jose seguía siendo el principal sospechoso de su desaparición. Pasaron 4 largos y dolorosos años, pero Vanessa nunca fue encontrada. Durante todo ese tiempo, José Morales continuó sosteniendo su versión de que había perdido la memoria debido al consumo de PCP. En la primavera de 2025, comenzó el juicio por el asesinato de Christine. He's going to tell you that the defendant didn't do this. Mr. Morales testified that home invaders killed Christine Holloway, left the only eyewitness to a brutal killing alive for some inexplicable reason, and then kidnapped Vanessa Morales. That this was a PCP-induced delusion, and that 5.5 years later, he still believes that there were home invaders that were responsible for this brutal crime. He is going to say to you, who calls 911 before killing somebody? He is going to point you to the 911 call and suggest to you that the tape supports the inference that his client was high on PCP. La fiscalía sostuvo que Jose Morales era una pareja excesivamente controladora, celosa y psicológicamente abusiva con Christine. Los fiscales rechazaron sus afirmaciones sobre el consumo de PCP y plantearon que era mucho más probable que durante ese fin de semana hubiera estado bajo los efectos del alcohol. Como respaldo de esa teoría, señalaron la gran cantidad de latas de cerveza vacías encontradas en el contenedor de reciclaje. Según la acusación, fue la intoxicación por alcohol y no el efecto del PCP, lo que explicaba que José hubiera sido capaz de limpiar cuidadosamente la escena del crimen. La fiscalía destacó que logró conducir en repetidas ocasiones hacia el apartamento y regresar, manejar un vehículo y sacar los objetos para deshacerse de ellos, dejando las bolsas en los contenedores de donaciones de la organización benéfica Kidducation. Según los fiscales, ese tipo de acciones deliberadas y metódicas eran poco probables en una persona que se encontrara bajo los efectos de una intoxicación severa causada por PCP. Before he finishes the tasks in the house, before 6 a.m., when the cameras catch him making his run to the Kidducation bins. How is he cognitively doing all of this a few short moments after smoking PCP, a drug with an average half-life of 8 hours, a drug that causes cognitive impairment? You know, the cognitive processes that help us plan, prioritize, and sustain efforts towards a goal. La defensa reconoció la culpabilidad de José únicamente por el segundo cargo, ocultar y destruir pruebas. Sus abogados argumentaron que, en ese momento, se encontraba bajo los efectos de las drogas y no era capaz de evaluar la situación con claridad. Según su versión, José actuó impulsado por el miedo a los hombres desconocidos que, supuestamente, habían secuestrado a su hija. Por esa razón, insistió la defensa, intentó limpiar la escena. Al mismo tiempo, los abogados subrayaron que no existía ninguna prueba forense que vinculara directamente a José con el asesinato. En su opinión, todas las pruebas existentes solo estaban relacionadas con el posterior intento de ocultar las evidencias del crimen. Durante la investigación, los detectives incautaron y analizaron 3 martillos, pero nunca lograron determinar cuál de ellos había sido el arma homicida. Debajo de las uñas de Christine encontraron ADN que se consideró correspondía a partículas de piel del atacante, pero ese perfil no coincidía con el ADN de Jose Morales. Al mismo tiempo, el cabello encontrado entre los dedos de Christine coincidía, según los análisis, tanto con Jose como con la propia Christine. Durante el juicio, el abogado defensor se dirigió al jurado con las siguientes palabras. Recordó que su esposa, con quien llevaba 40 años de matrimonio, veía constantemente programas de crímenes y siempre decía que todo terminaba reduciéndose a las pruebas forenses. Después de eso, el abogado preguntó cuáles eran esas pruebas en este caso, y respondió él mismo que la más importante era que no se había encontrado ADN de Jose Morales debajo de las uñas de Christine Holloway. Más tarde,
José declaró personalmente ante el jurado. Una vez más, relató su versión sobre los hombres desconocidos que, supuestamente, asesinaron a Christine y secuestraron a Vanessa. Según él, debido a los efectos del PSP, los recuerdos fueron regresando poco a poco y de manera fragmentada, y esa era la razón de las numerosas imprecisiones y contradicciones en las declaraciones que había dado anteriormente a la policía. Aseguró que, cada vez que recordaba un nuevo detalle, se lo comunicaba de inmediato a los investigadores y que había cooperado plenamente con la investigación. José también explicó las circunstancias de la misteriosa llamada al 911. Según su versión, marcó el número de emergencias en el momento en que vio por primera vez a los hombres acercarse a la casa. Afirmó que hablaba de forma confusa debido a los efectos de las drogas. De acuerdo con su relato, Christine aún no había visto a los desconocidos y le preguntó por qué estaba llamando a la policía. Después, según contó José, la llamada se interrumpió justo en el momento en que uno de los atacantes lo golpeó y lo dejó inconsciente. Por esa razón, ya no pudo volver a llamar. Mientras explicaba su versión de los hechos al jurado, José utilizó un plano del apartamento. Según él, se encontraba en el baño, y fue desde allí que vio a los hombres desconocidos acercarse a la vivienda. I tried to work my way out the bathroom to close the front door, but because I was so intoxicated, I couldn't really move. So I made it to where the bureau is at, around that area, in the little kitchen area, right in between. I made it to like right here, right in between Let me just, we have to put this on the record, Mr. Morales. Yes. Because I was so intoxicated that I couldn't do what I really wanted to do. I went in my pocket, I grabbed my phone, and I dialed 911. Okay, let's just stop there. So I called 911. I don't know how much time went by. Seconds. I felt hit. I got hit on the right side of my face. I lost my balance. I already had no balance to begin with. I lost my balance. I fell. I tried to lean on the little kitchen island. I couldn't get to it because I was not that close to it. So I fell. I got on my floor, on my knees and my hands, and I got hit right around my chest area. I stood there, laid out on the floor, high. A pesar de que José afirmaba haber estado bajo los efectos de una fuerte intoxicación por drogas durante el asesinato, en el juicio fue capaz de describir los hechos con un nivel de detalle extraordinario. Relató paso a paso lo que, según él, ocurrió dentro del apartamento durante el ataque. José describió minuciosamente los movimientos de Christine, las acciones de los dos hombres desconocidos, a quienes identificaba como los atacantes, y sus propios desplazamientos a lo largo de todo el incidente. Su relato reconstruía los hechos prácticamente minuto a minuto, a pesar de haber sostenido anteriormente que, debido a los efectos del PSP, casi no recordaba nada de lo sucedido durante aquel fin de semana. At the same time, I'm listening, but I'm on the floor and I can hear that there's a struggle going on in the bed area. There's a fight. I hear screams. At the same time, I hear that somebody leaves their apartment. I see that somehow Christine got away from whoever it is that she was fighting with and tried to run out the apartment to go after the guy that left the apartment with Vanessa. The guy that she was struggling with was chasing her. Can you put the diagram? Yeah. What do you want to say? The one inside the apartment. Running towards the outside of the apartment, she either tripped or collapsed. By the half of her body's on the towel, the other half of the body's on the carpet. I tried to do something, but I can't because I'm stuck. I'm PCP and I'm stuck. He looks at me, he points at Christine with the crowbar, and he said, Objection.
being offered, Your Honor, it's being offered for the effect it had on the hearing. There's an exception. that should be Objection, Your applicable Honor. here. It's self-serving, completely self-serving. Durante el testimonio de José, la Fiscalía presentó objeciones en repetidas ocasiones. Él constantemente comenzaba a relatar lo que, según él, otras personas habían dicho o pensado, aunque ese tipo de declaraciones, por lo general, no eran admisibles como prueba. Sin embargo, el tribunal permitió que una de sus declaraciones quedara registrada como una excepción. José afirmó que uno de los hombres desconocidos lo había amenazado. Según él, esa amenaza explicaba por qué no salió de inmediato a buscar a su hija y por qué, en lugar de acudir a la policía, comenzó a limpiar la escena del crimen. Durante su declaración ante el tribunal, José contó que el atacante, mientras permanecía de pie junto al cuerpo de Christine, lo amenazó diciendo que, si denunciaba lo ocurrido a la policía, a su hija le sucedería lo mismo que le había pasado a Christine. A pesar de la objeción de la Fiscalía, el tribunal permitió que el jurado escuchara esa parte de su testimonio. Al concluir el juicio, el jurado deliberó durante aproximadamente 1 hora y media a lo largo de 2 días antes de emitir su veredicto. Declaró a José Morales culpable del asesinato de Christine. Tras el veredicto de culpabilidad, el tribunal fijó la audiencia de sentencia para el 8 de julio de 2025. José enfrentaba una pena de hasta 65 años de prisión. Hasta el momento de la publicación de este material, no había hecho ninguna nueva declaración sobre el paradero de Vanessa. Expertos legales señalaron que, dadas las circunstancias, era muy probable que José recibiera una condena muy severa. Al mismo tiempo, advirtieron que, para los investigadores, el caso seguía sin estar completamente resuelto. Aunque el cuerpo de Christine había sido encontrado, existían serias razones para creer que había una segunda víctima, Vanessa, cuyo paradero seguía siendo desconocido. Por esa razón, según los expertos, la Fiscalía podría estar interesada en ofrecerle a José una posible reducción de la condena una vez que la sentencia quedara firme, a cambio de información veraz que permitiera establecer qué ocurrió con Vanessa, de 1 año de edad, y dónde se encuentra o dónde podría estar enterrada. He's basically the last person to be known with her. I truly and honestly feel, and this is my personal feeling, she's not in the U.S.